En noviembre de 2014, el pastor Enrique Bermúdez recibió una llamada. Un pastor salvadoreño amigo suyo le habló de la posibilidad de recibir a un equipo de evangelismo mundial que venía de Corea del Sur. La fecha prevista inicialmente para su entrada a Colombia era junio de 2015. Pocos días después se confirmó que la entrada se adelantaría al mes de febrero del mismo año. Para esa fecha el pastor Bermúdez tenía previsto un viaje a México que duraría un mes. El propósito era enseñar teología en un instituto bíblico. Entre otras actividades religiosas, esta era una de las que desempeñaba en su estado de ignorancia y separación de Dios. Gracias a Dios Padre y con plena seguridad de que estaba siendo guiado por Él, tomó la sabia decisión de cancelar su viaje a México y recibir al pastor Cho y al equipo de evangelización mundial. La expectativa era grande, no se sabía quiénes eran ni qué mensaje traían. En las conversaciones con su esposa, la pastora Gladys Figueroa, hablaban diferentes cosas al respecto, pues además sabían que llegarían alrededor de 20 misioneros. En las horas de la noche del 22 de febrero de 2015, hace 5 años, estaban preparando todo para la llegada del equipo a Yopal. No cabe duda que fue un encuentro preparado por Dios, pues nunca se habían visto ni habían cruzado palabra alguna. Todo era sorpresa. Como estaba previsto, el equipo llegó el día 23 y después del acomodamiento en el hotel, ya tarde de la noche, tuvieron una corta reunión para hablar sobre el propósito de su venida. Las siguientes son algunas de las reacciones y declaraciones posteriores del pastor Bermúdez al escuchar el mensaje del Evangelio de Dios. Allí Dios empezó a abrir mis ojos y me percaté de que sabía mucha teología, pero no conocía el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. El mensaje que se dio en la pequeña emisora quebró toda mi estructura teológica y religiosa. Ahí me percaté que sabía muchas cosas, tenía muchas experiencias místicas y experiencia de servicio religioso a las personas, pero no conocía el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Entonces el que un siervo del Señor no esté proclamando el Evangelio en el púlpito, este es el mayor pecado. En la emisora di mis primeras declaraciones con relación al Evangelio. Dije al pastor Cho, me identifico plenamente con el mensaje que acabo de oír. Si este mensaje no salva al mundo, ningún otro mensaje lo puede salvar. La revelación del Evangelio de Dios que nos dice la Biblia había comenzado a operar en mí. En las horas de la tarde, como parte de la agenda, se tenía previsto visitar un parque o plaza, como lo llaman en otros lugares, donde creyentes colombianos estaban desarrollando una actividad. Allí se sortearon bicicletas, tabletas y más artículos para entretener a la gente, pero no se dio el Evangelio de la Biblia. Se hizo lo que hacen todas las iglesias alrededor del mundo, entretener. Qué pena con los pastores de Corea viendo todo ese espectáculo religioso. Gracias a Dios, al final ellos dieron el mensaje del Evangelio de la Biblia a la gente que estaba reunida en el parque. El 24 en la noche, la cita era en un auditorio dispuesto para hablar a un grupo de pastores y líderes de la ciudad y de otras regiones del país que habían sido invitados. La conferencia fue impresionante y a diferencia de otros, mis ojos se abrían más y con cada mensaje del Evangelio comprendía mejor lo que nunca había oído ni había podido entender en las Sagradas Escrituras. Mi esposa y mi hija Andrea también estaban sorprendidas de lo que estaban escuchando sobre el Evangelio de la Biblia. Así pasamos 3 días impresionantes en el auditorio. Muchos de los invitados fueron conmovidos por el mensaje del Evangelio, levantaron el dedo para la foto y hasta lloraron, pero pronto se desvanecieron y siguieron en su religión. Después de los 3 días en el auditorio y otras reuniones en un coliseo, el pastor Cho se concentró en las personas que dieron la mejor respuesta al Evangelio. El pastor Cho, venciendo la barrera del idioma, con la ayuda del intérprete Mu, compartió más profundamente sobre el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en nuestros días. Terminando este tiempo de conferencias en Yopal, fue invitado por el pastor Cho a participar de los seminarios de evangelización mundial en Panamá y El Salvador, los cuales me fueron de gran provecho. Al regresar de los 2 países mencionados, me dediqué a compartir más el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia con los discípulos en Yopal. Para ese momento había entendido un poco más sobre el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Hay que decir que para esos días se levantó una ola de oposición muy fuerte contra el Evangelio, pero el Espíritu Santo nos ayudó a trascender todo. Así transcurrieron unos meses mientras el pastor Cho regresaría a Yopal para darnos apoyo en la evangelización de Colombia.
Mientras esto ocurría, junto con mi esposa fuimos a lugares como Tilodirán, Punto Nuevo, Arauca, Puerto Gaitán, Maní, San Martín, Granada, Planeta Rica, Bogotá, Sogamoso, Paz de Ariporo y Venezuela, entre otros. Sin parar compartíamos el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia, en vista de que venían otros recorridos por diferentes naciones y el tiempo se volvía demasiado corto. Como resultado de la evangelización en los pueblos mencionados anteriormente, discípulos importantes fueron encontrados y empezaron a recibir ayuda con el Evangelio. Con la segunda entrada del pastor Cho a Colombia, el equipo nacional se fortaleció y se logró entrar a otras regiones del país. Algunos discípulos brillaron por unos días y luego se desvanecieron en la fe. Otros, aunque siguen corriendo por el país y por otras naciones, lo hacen con un evangelio mezclado, que en realidad no es el evangelio que Dios nos dice en la Biblia, es simplemente algo parecido, pero lo parecido no es el evangelio. Por causa de la oposición al evangelio en los primeros años y por mis constantes recorridos en las naciones con el pastor Cho, no se logró un mayor avance nacional. Sin embargo, Dios se encargó de levantar discípulos muy importantes en cada lugar para cumplir la evangelización de Colombia y de otras naciones. Quisiera nombrar a todos los discípulos de la nación, pero me faltaría espacio para hacerlo. Además, muchos de ellos ya son muy conocidos por su servicio en la evangelización del país y aún fuera del país. Por la labor de los discípulos en Colombia y con el apoyo de los discípulos en otras naciones, en los 2 últimos años se ha visto un significativo avance en la evangelización de los 50 millones de colombianos. Mi anhelo es que los discípulos colombianos nos aferremos al pacto de Dios, seamos llenos del Evangelio y sirvamos verdaderamente a Dios en el cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días. Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. Santander presente. Jesús es el Cristo, Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. Jesús es el Cristo, vendrá en nuestros días, Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. Mis hermanos, muy buenos días. Desde la ciudad de Neiva los estamos saludando para todos mis hermanos del equipo de evangelización mundial, para todos los que han creído que Jesús es el Cristo. Hoy quiero presentarles a mi esposa, a mi hermana Mari, a mi hija, que estamos haciendo la evangelización con el Evangelio de la Biblia. Y para todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, un saludo muy especial, bendiciones, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Maranata, Maranata, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. 홀라! 안녕하세요. 오늘 창원교에서 콜롬비아 교회에 인사를 드립니다. 콜롬비아가 복음을 받은 지 벌써 5년이 되었네요. 처음에 한국팀이 벨무데스 목사님을 라디오 방송국에서 찾았을 때 우리 한국팀은 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 이제 콜롬비아는 전국적으로 제자가 일어나고 피니셔 사역도 너무나 활발하게 일어나고 있어서 정말 감사합니다. 그리고 이제 벨무데스 목사님을 통해서 다른 대륙이 살아나고 다른 나라도 살아나고 있어서 벨무데스 목사님이 얼마나 귀중한 분인지 다시 한번 느끼고 있습니다. 그리고 우리 창원교회는요, 그 지하에서 전에 보셨던 그 지하에서 이제 나와서 옆에 다른 조금 좋은 건물로 이사를 했습니다. 그리고 저희 남편 장로님이 요 근래에 말씀에 계시가 되어서 창원교회가 좀 살아나고 있는 것 같아서 너무 기쁘고요. 그리고 이제 창원교회 사람들도 지역교회에 지역전도에 굉장히 힘쓰려고 노력 중에 있습니다. 그리고 우리 한국과 콜롬비아 교회는 연합되고 결합되어 같은 지체로 더욱 장성한 분량에 이르고 성경 전체를 통하여 예수가 그리스도라는 복음에
더욱 깊어지기를 기도합니다. 그리고 이제 벨메디스 목사님, 사모님, 그리고 에르난도 목사님과 안드레아 사모님, 그리고 요팔과 보고타에 있는 모든 우리의 가족들에게 안부를 전해드립니다. 그리고 콜롬비아가 복음을 받은 지 5주년 된 거 다시 한번 축하드립니다. 장원교회를 위해서도 기도 많이 부탁드립니다. 사랑해요. Bueno, un placer saludar a todos los discípulos en todo Colombia y felicitarlos a todos porque hoy es un día muy importante para todos nosotros. Hoy estamos celebrando los 5 años de la llegada del Evangelio de Dios a Colombia. Y pues para nosotros los que hemos recibido esta gracia de Dios es algo supremamente importante. Creo yo que lo más importante que tenemos en Colombia es el Evangelio de Dios que nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Y pues hoy creo que todos pudimos celebrar este hecho, este acontecimiento tan importante para todos nosotros, los colombianos que hemos creído en que Jesús es el Cristo, incluyendo colombianos que están fuera del país. Y bueno, felices, alegres, contentos y agradecidos con Dios inmensamente, como hemos hecho en nuestras publicaciones anteriores, un agradecimiento total a Dios por el Evangelio que nos ha permitido, nos ha concedido en Colombia. Y también un agradecimiento al pastor Cho, a quien recordamos cariñosamente, con aprecio, por haber venido hasta Colombia hace 5 años para traernos el Evangelio, pero no solamente vino a traernos el Evangelio a Colombia hace 5 años, sino que continuó por varias ocasiones viniendo a Colombia para apoyarnos en la evangelización del país, y aún en este momento, cuando él está hacia otras partes del mundo, sigue pendiente de lo que está pasando en Colombia y de la obra que Dios está haciendo en esta nación. Así que agradecemos al pastor Cho y a todo el equipo de discípulos consiervos en Corea del Sur por todo lo que han hecho por la evangelización de Colombia y el mundo. Estamos muy agradecidos con Dios y también con ellos y con ustedes, todos los discípulos de Colombia, un agradecimiento grande por todo lo que están haciendo. Además de felicitarlos por haber alcanzado esta gracia de Dios, haber recibido esta revelación del Evangelio de la Biblia de que Jesús es el Cristo, agradecerles por el trabajo que están desarrollando en las distintas regiones, en las distintas ciudades. Y bueno, continuamos con este propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones este año 2020, seguir trabajando para subir el nivel en el Evangelio de la Biblia, entrar más en el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, y prepararnos de la mejor manera para poder entrar, como lo hemos pensado a partir de 2021, entrar más específicamente a hacer la evangelización mundial, porque Dios espera que Colombia dé esta respuesta. Sabemos que el pastor Cho está haciendo la labor que Dios le ha encomendado, pero esta no es una labor solamente de él, sino de todos nosotros los que hemos creído que Jesús es el Cristo y hemos recibido este glorioso y poderoso evangelio. Así que nos estamos preparando para poder entrar más específicamente en el cumplimiento de la evangelización mundial, porque ya sabemos que este es el requisito o es lo que falta para que se pueda dar el regreso de Jesús el Cristo a la tierra. Y para nosotros poder ver nuevamente a Jesús el Cristo aquí en esta tierra, tenemos que terminar
la evangelización mundial. Y yo agradezco a todos los discípulos en Colombia, desde el más pequeñito, hablando de edad, de años de vida, hasta el más entrado en años que ha creído que Jesús es el Cristo. Les agradezco por esta labor que están haciendo, que están realizando de cumplir la evangelización de Colombia y con miras también a hacerlo en el resto del mundo. Un abrazo para todos, los aprecio mucho, los amo y deseo que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo grandemente. Jesús es el Cristo, Maranata, Maranata. Vamos a ver.